Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Si me escuchan bien, por favor avísenme que están escuchando bien. Hermana Guillermina, que el Señor la bendiga. Hola Gris, qué rico saber que ustedes son las primeras en aparecer el día domingo. Que el Señor les bendiga muchísimo. Mientras esperamos que se conecten algunos otros, vamos a ir escuchando un poco esta canción. ¿La escuchan, cierto? Bernardita, saludos. Vamos a bajar un poquito la música. Bueno, ahora ya somos varias, podemos comenzar, ¿cierto? Lo que tenemos todos los domingos. Les doy las más ricas bendiciones del Señor para cada una de ustedes. Gracias por estar conmigo. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿cierto?, de lo que dejamos la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, estamos hablando de la madurez espiritual. Y quedamos en veremos porque no pudimos terminar todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Así que le vamos a pedir a nuestro Señor que esté con nosotros y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Un abrazo, Joana, que el Señor te bendiga. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te rogamos, mi Dios del cielo, que tú estés con nosotros y que nos puedas, Señor, ministrar por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que aprendamos de este tiempo y de lo que tú nos has mostrado por medio de tu palabra, Señor, que tengamos que aprender. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que veamos lo que realmente tengamos que ver. Habla tú por mí, Señor, y que no sea yo la que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos, Rosita, que el Señor te bendiga. Qué bueno estar con todos ustedes una vez más. Vamos a estar entonces terminando la segunda parte de lo que significa la madurez espiritual. Voy a hacer un pequeño recuento, pequeño recuento, ¿ya? Para que nos recordemos un poquito en lo que quedamos. Estábamos hablando que de la inmadurez, porque estamos hablando de la madurez, ¿cierto? Pero ¿qué dijimos de la inmadurez espiritual? Que no es parte del proceso normal de la vida de un cristiano. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces podemos decir que lo podemos catalogar como una enfermedad que tiene por objetivo separarnos de Cristo, ¿cierto? Por consecuencia, terminarás en apostasía. Mientras más te separes, más apóstata eres. ¿Y qué es la apostasía? Vayan anotando, vayan a buscar el cuaderno, anoten. La apostasía en griego significa rebelión o revuelta. En la Biblia es apartarse de la fe en Jesús, negar a Dios y seguir a otros dioses. ¿Se imaginan lo que significa la apostasía? Lo fuerte que es la apostasía. Tú niegas que existe Dios, tú niegas a Jesucristo. Primero creíste en Él y después dices, no, estas son patrañas, no, yo no creo nada de esto. La verdad que ya ahora, yo iba para allá, pero ahora no voy a ir para allá. Se convierten en apóstatas.
Así que es muy importante saber que la apostasía es un mal que es casi una enfermedad. Es casi igual que la otra enfermedad que tenían los que hablábamos que eran tardos para oír, ¿se recuerdan? Los tardos para oír, la palabra era perezoso, que al final era que estaban llenos de flojera. No es que no podían, sino que no querían. Así que para que vayamos recordándonos. En Juan 15:5, anótalo, dice lo siguiente. El otro día lo vi por ahí que la hermana Julita parece que lo puso. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es un hilito, no es un hilito, es la ramita verde que tienen las vides, las parras. Esa ramita verde, donde nacen, ¿cierto?, los ganchitos que llevan la uva, donde están los racimos de la uva, ¿cierto? Ese ganchito verde es el pámpano. Así que imagínate, si dice Jesús, porque Jesús dijo esto, dice, el que en mí no permanece, porque separado de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Dice que él es la vid. Jesús es la vid. Es la mata ahí de la parra, digamos, la vid, donde da la uva. Y dice que nosotros somos las ramitas que tienen todos los racimos de uva, los pámpanos. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, ese pámpano, esa ramita, lleva un montón de fruto. Pero no podemos estar separados de Jesús, porque si estamos separados de Jesús, entonces como pámpano no tenemos ramita y por ende no tenemos uva, no hay fruto. Entonces lo que dice Jesús es que el que en mí no permanece y no da fruto, dice que será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. De alguna manera está hablando del juicio, cuando Él venga a buscar por su iglesia y después haga el juicio, y cuando haga el juicio a todos nos va a juzgar, dice la palabra, y en el juicio, si tú lo estás haciendo y no permaneces en Él y te conviertes en un apóstata, obviamente te van a echar al lago de fuego donde vas a arder por los siglos de los siglos. Esto es algo futuro que está hablando Jesús en este pasaje. Así que es muy importante no ser un pámpano que está separado de Dios. Dijimos también, ¿cierto?, que la enfermedad que tenían los de Hebreos y de Corinto era la flojera espiritual. Cuando tú tienes flojera espiritual, no leemos la Biblia, no oramos más de 5 minutos, no participamos mucho de los estudios bíblicos, no ponemos el no dejar de congregarse como prioridad. Cuando ahí estaba en la iglesia no vamos nunca. Caemos en el sincretismo en este mundo y pasamos a ser cristianos sincretizados. De ahí les voy a explicar. Como decían los hebreos, debemos hacer esto. No es que podamos, sino que hay que hacerlo. No. ¿Cierto? No es lo que Dios quiere. En Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, quedamos en que estas personas no querían crecer, querían solo mamadera, querían solo tomar leche, no querían tomar fruto y vianda completa, sino que querían quedarse ahí estancados y no querían crecer.
No es que no podían, sino que no querían crecer. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de que hay muchos cristianos que además de ser pámpano y no llevar fruto, hay muchos cristianos que son o que tienen sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es cuando tú mezclas la creencia que tú tienes con cosas como la cultura o como ancestrales o como otro tipo de creencias. Por ejemplo, yo puedo creer en Jesús, ¿cierto? Y seguir a Jesús, pero también yo creo en el horóscopo. Y todos los días como cristiana, yo digo, ay Señor, que me vaya bien, y voy, abro por ahí y ando leyendo el horóscopo a ver qué me dice Virgo, qué me dice Escorpio, qué me dice Leo, para saber si está acorde con lo que Dios me dice. Lo que pasa es que aquí yo soy Escorpión, para que sepan, para que vean que Escorpión dice, a los escorpiones esta semana le va a ir bien, así que hagan negocio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos que hacen sincretismo? Dicen, ay Señor, ayúdame porque el horóscopo dice que me va a ir bien. Y estamos sincretizando. Hay otras personas que son cristianos, creen en Cristo y tienen otros dioses ajenos. Adoran imágenes, adoran santos, adoran cruces. Tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque creen que con eso va a protegerse la casa. Tienen ruda. Me ahogué. Voy a tomar agüita. Sorry. El diablo se metió. Seguimos diciendo, hacen sincretismo. A veces tienen una plantita por ahí de ruda. O de, no sé, de alguna planta especial que te va a proteger la casa. Hay gente que ve, ¿cierto?, las manos, que lee el tarot y te dice, mira, Dios quiere que tú tengas una piedrita de color azul todos los días y te ponga en la chauchera una moneda o un porotito porque eso te va a proteger, es protección. Y hay muchos cristianos que hacen ese tipo de cosas. Eso se llama sincretismo religioso. Hay gente que cree en Jesucristo, cree en Dios, ¿cierto? Y creen en otros seres también. Hay unos que creen en la Pachamama, creen en el Buda, creen en los seres de luz, creen en la astrología, creen en miles de cosas. ¿Sabían ustedes que en la India hay más de 10.000 dioses? Creo que más aún. No sé si son 10.000 o 100.000 dioses. Entonces no puede ser. El cristiano tiene que creer en Jesucristo y Jesucristo dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Por lo tanto, no podemos hacer sincretismo de lo que tenemos y de lo que creemos, porque no le estamos dando la gloria a Dios, se la estamos dando a todas esas cosas que el mundo nos entrega y hacemos del Evangelio un evangelio sincretizado y no es correcto. El primer mandamiento de Dios cuando le dio a Moisés fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando habla acá de que hay adultos o personas que creen tener madurez espiritual en la iglesia, a veces lo confunden con el sincretismo
y no entienden y se enredan. Y cuando transmiten a otros, están transmitiendo algo que no es, algo que está errado, algo que está equivocado. Así que cuidado, si tú crees que eres cristiano o cristiana, si tú crees que Cristo está en tu vida, tienes que empezar a sacar todo aquello que no corresponde. Porque una de las razones más grandes que tuvo Dios para castigar al pueblo de Israel era que tenían dioses ajenos, sincretizaban. Y el Señor se enojaba muchísimo con el pueblo de Israel por esa razón. Entonces, cuidado, tenemos que ir en un camino hacia la madurez espiritual. ¿Ok? Ya hablamos de los carnales. Y ahora les voy a leer un pasaje que está en Primera de Pedro, anótalo, 2, del 1 en adelante, y lo vamos a ir leyendo. ¿Ya? Primera de Pedro 2, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Anótalo si quieres. Lo voy a leer en una versión que es bien nueva, que es más entendible. Se la podría leer en la versión antigua, pero es más complicada de entender. Entonces se la voy a leer en esta versión, que es mucho mejor y es más fácil de leer. ¿Ok? Dice así: por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es más valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Ahí está hablando de Jesucristo. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen, tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Aleluya. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. El buen ejemplo
amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Son deseos carnales. De ahí le voy a decir que son los deseos carnales. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades de gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad del imperio. Le está hablando a ellos, a los judíos de ese tiempo. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador lo ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de su iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Responsabilidades de los esclavos. A los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten. Acuérdense que estamos hablando de ese tiempo, ¿ya? Dios bendice a los que son fieles a Él. Sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Amén. Esto es un pasaje bien extenso donde habla de cómo debemos comportarnos aquellos que somos cristianos y que vamos en camino a la madurez. Hay cosas aquí muy interesantes que no se nos pueden olvidar, ¿cierto? Porque dice aquí, dejen de hacer lo malo, no digan mentiras, no sean hipócritas, envidiosos, chismosos. Busquen el bien, ¿cierto? Y así empieza a hacer una lista de muchas cosas. Obediencia a las autoridades, obediencia a los que están más arriba. Y así empieza a dar una lista de todo lo que debemos y no debemos hacer. Ahora habla de que estamos aceptos a los malos deseos. O sea que somos carnales. ¿Y qué significa ser carnales? Carnales que son dominados por sus malos deseos de la carne. Es decir, si tú eres bueno o eras buena para mentir en algún momento, el Señor te está tratando de llevar a un camino de santificación para que todos los días vayas eliminando las mentiras. Pero ¿qué pasa? Que como somos carnales, aunque somos cristianos, tendemos a mentir. Si eras ladrón, lo mismo.
Yo siempre le he contado mi experiencia cuando me aparté del Señor y me fui a Egipto, ¿cierto? Y anduve por ahí haciendo lo que no debía. Yo era muy buena para el garabato, yo decía muchos garabatos. Muchos, de 10 palabras yo creo que 8 o 9 eran un garabato, así que imagínense cómo hablaba. Y el Señor me empezó a llevar en este camino de santificación, pasito a pasito, y me falta mucho todavía. Pero gracias a Él, ya los garabatos hoy día son cosas del pasado. Es decir, no quiero decir que no digo garabato. De repente cuando me caigo, ¡ah!, me sale, ¿cierto?, un garabato. Pero es uno. No sé qué me pasó, estoy así como ahogada en la garganta. Pero ahora ya casi nada. Y a mis hijos también les enseñé que eso no es bueno. No hay que hablar con palabrotas. Si eras bueno para mirar películas extrañas, hay muchos varones que son lujuriosos y ven películas pornográficas y son cristianos. Entonces, cuando hablamos de cristianos carnales, son aquellos cristianos o aquellas personas que creen en Jesús de todo su corazón, pero los deseos carnales son tan fuertes que no los pueden dejar ellos, porque los deseos carnales no se mandan solos. Los deseos carnales dependen de lo que nosotros los dejamos hacer. La concupiscencia que le hablé algún día. Nosotros dejamos que los deseos carnales se apoderen de nosotros y afloren, y cuando afloran dan luz al pecado. Esos son los cristianos carnales. Cristianos carnales que no quieren dejar su vida pasada. Cristianos carnales que no quieren dar pasitos de fe. Cristianos carnales que no quieren avanzar, porque avanzar significa que tengo que dejar cosas que me gustan, entre comillas. Hay muchos cristianos que les gusta mucho fumar. No pueden dejar de fumar, sabiendo que el cigarrillo les hace mal a su cuerpo. Y dice la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Entonces, si tú quieres ir en camino a la madurez espiritual, la semana pasada ya dimos los primeros pasos de lo que hay que hacer y ahora estamos aquí en segunda de Pedro, ¿cierto? O sea, en primera de Pedro 2, todo el capítulo te está mostrando de qué manera tú tienes que ir dando pasitos para ir en camino a la madurez espiritual. ¿Qué es fácil? No lo es. No lo es. Sobre todo cuando hemos tenido pecados que están muy arraigados a nosotros y que ha sido muy difícil sacarlos de nosotros. Se los digo yo, que a mí me ha costado muchas cosas. Y gracias al Señor, pasito a pasito, durante muchos años, he podido, ¿cierto?, vencer los obstáculos, pero me ha costado mucho, muchísimo, no es fácil. Y la única manera, queridos y queridas hermanas, es la oración. No hay nada más que te ayude. La oración y la lectura de la palabra es lo único que te ayuda a dar pasitos de avance en el camino de la santificación para poder decir, estoy tratando de ir a la madurez espiritual como puedo. Pero solos no podemos. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene cuando tú lo llamas. Y la única manera que lo llames es por medio de la oración. Yo te voy a poner un desafío. Como Rosita les puso un desafío, que ya tenían que crecer un poco, ¿cierto? Teníamos que crecer porque tampoco soy tan grande, también estoy creciendo con ustedes. Así como yo les estoy enseñando esto, a mí también me enseñan, alguien que sabe más que yo. Así que lo que me enseñan a mí, yo se los enseño a ustedes. Entonces, como Rosita nos daba el desafío, que todos los días nos da un capítulo de algún pasaje de la Biblia que tengamos que leer y tengamos que pedirle al Señor que nos muestre qué nos está hablando de ese pasaje, ¿cierto? Lo que Rosita nos está poniendo todos los días.
o las diferentes hermanas nos están poniendo distintos pasajes que hay que leer y que hay que aprender y que hay que escudriñar y hay que decirle al Señor que te ayuden a entender o que el Señor te hable por medio de ese pasaje. Yo les voy a poner otra tarea, por decirlo de alguna manera. Si tú no eres buena para orar o no eres bueno para orar, yo te voy a poner una tarea todos los días, a la hora que tú decidas, en la noche, en la mañana, antes de ir al trabajo, antes de almorzar, en la tarde cuando están todos tranquilos, o cuando ya los niños se fueron a dormir y te dejaron tranquila, o está toda la casa llena y no tienes dónde ir y tienes que ir al baño por una media hora y le avisas a todo el mundo, saben que voy a estar, o 10 minutos, ya, no media hora. Voy a estar en el baño 10 minutos, no me molesten por favor que necesito estar en el baño. 10 minutos. Y ponte a orar. Ponte a orar. Yo no te digo que ores 10 minutos, porque a lo mejor 10 minutos es mucho. Y a lo mejor tú no estás acostumbrado. Comienza con un minuto. En un minuto. ¿Cierto? Una canción, cuando tú escuchas una canción, dura 3 minutos. Más o menos. Entre 3 minutos y medio, 4. Eso dura una canción. Así que imagínate, tú puedes estar escuchando una canción y son 3 minutos. Así que si tú logras hablarle a Dios lo que dura una canción, estás hablándole por 3 minutos. ¿Te imaginas lo que significa eso? Y yo solo te pido eso. 1 minuto hasta 3 minutos diario. Nada más. Nada más. Y se los digo, hermanos y hermanas, yo comencé así hace 35 años atrás. Empecé con 2 minutos. Me puse un poquito más de 1, pero menos de una canción. Yo colocaba una canción y empezaba a hablarle a Dios. Pero me faltaban las palabras, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Terminaba la canción y yo ya había terminado la oración hacía rato ya. Y así empecé. Todos los días. De lunes a lunes. Todos los días. Después pasó el tiempo, ya oraba 5 minutos. Pasó el tiempo, ya oraba 10 minutos. Pasó el tiempo, 15 minutos. Y así. Y hoy día, hermano, yo oro 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Hasta 3 horas he orado. Cuando estoy, a veces si tengo cosas que hacer, me levanto temprano en la mañana. De amanecí antes que salga el sol. Y otras veces, ahora en pandemia, que estamos todo el día aquí en la casa, me levanto más tarde porque hace frío, pero aún así, si tengo que ir a las 11, a las 11, a las 12, a las 12, a la 1, a la 1. Pero yo no puedo pasar ni un día si no oro al Señor. Pero empecé con 2 minutos. Y te digo, el Señor responde. El Señor te va a responder, el Señor te va a hablar. De distintas formas te va a hablar. Pero tú necesitas comenzar, como dijo Rosita, leyendo la palabra diariamente y la oración va de la mano. Si tú no haces ninguna de esas dos cosas, no puedes crecer en el Evangelio. Y la madurez espiritual te va a decir, adiós, no se va a quedar contigo. Vas a ser un inmaduro, como decía acá. ¿Qué hacían los inmaduros? No leían la Biblia, no oraban, no participaban de ningún estudio, menos se congregaban. Tenían flojera espiritual. Querían seguir siendo niños de pecho, niños de mamadera. Y yo te voy a desafiar. Comienza con orar lo que puedas, entre 1 a 3 minutos, lo que dura una canción.
más lo que tienes que leer que te pone Rosita ahí con la hermana, y vas a ver en una semana, cómo tu vida empieza a tomar otro rumbo que antes no tenía. Ahora, si tú ya oras y lees la palabra, aleluya, gloria a Dios. Si tú ya oras y lees la palabra diariamente, hay otro desafío para ti. Comienza a leer la palabra y a pedirle al Señor que te muestre qué es lo que te dice la palabra. ¿Qué es lo que estás viendo en la palabra? Y comienza a interesarse en la palabra. Les voy a contar quizás una infidencia, y le voy a pedir a la hermana Guillermina que me perdone, pero para mí fue muy, muy grato, muy agradable que mi hermana Guillermina me pidió que le mandara estos estudios que yo estoy haciendo, que son de mi hermana Esther, no son míos, no son de mi autoría. Mi hermana Esther nos los dio a nosotros en la iglesia y yo se los pedí prestados y ella me los prestó y me dijo: cualquiera que quisiera que los quiera tener, tú mándaselos, me dijo, son para entregarlos. Y la hermana Guillermina, esta semana que pasó, me los pidió y yo se los mandé todos por WhatsApp. Y yo te nombro, hermana Guillermina, porque es digno de nombrar. Eso quiere decir que tú realmente quieres crecer, que tú realmente quieres dar pasitos todos los días, que tú realmente estás tomando en serio lo que te estamos diciendo. Y yo las insto a que imiten lo que hace la hermana Guillermina, no para que me pidan a mí a lo mejor, pero busquen quien les pueda explicar la palabra de Dios para que cada día la vayan entendiendo más. Porque ¿cómo le vas a hablar a otros si no sabes qué decirles? ¿Cómo le vas a hablar a otros si no tienes conocimiento? Dice la palabra del Señor que no nos preocupemos de lo que tengamos que decir, porque el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Pero qué nos va a recordar si no tenemos nada aquí en el disco duro? En el disco duro no hay nada. Él nos va a recordar lo que está aquí, lo que me grabé cuando leí. Entonces el Espíritu Santo, aunque tú no te acuerdes, Él se va a preocupar de recordarte lo que tienes aquí. Igual que un computador, en el disco duro te lo va a recordar. Y cuando quieras hablarle a alguien, el disco duro que tienes aquí, el Espíritu Santo te va a decir: 1 Corintios 13, Efesios 5, ¿qué dice? Y te va a recordar. Y tú se lo vas a decir a otra persona. Pero si aquí no tienes nada, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? No hay nada que recordar. Entonces, yo las insto en esta noche a que vayamos dando pasitos primero de fe, pasitos de madurez espiritual y pasitos de querer crecer en los caminos del Señor. Y algunas, si pueden imitar a la hermana Guillermina, amén, que el Señor la bendiga a ella y las bendiga a ustedes. Entonces, queridas hermanas, vamos a estar terminando. Me quedaba poco, nomás no me quedaba mucho, por eso no puedo alargar, porque yo podría decir un montón de cosas, pero no es la idea. La idea es que terminemos aquí el estudio. La primera parte la tengo en mi canal de YouTube. Esta es la segunda parte de la madurez espiritual. Así que búsquenla si están atrasaditas o atrasados los por ahí, si hay algún varón que quiera ver esto. Vayan al canal de YouTube, busquen Lisette Richard y ahí tengo todos los estudios que hemos estado haciendo. Tengo otros estudios también si quieren saber algo. Si tienen duda, quieren aprender, hay muchas hermanas dentro de esta página que son expertos en la materia, que son gente que ha estudiado teología y que las pueden ayudar. Así que es cosa de que tú quieras y tú digas: sí, yo quiero aprender, yo quiero avanzar, yo quiero dar pasos de fe, yo quiero subir escalones, quiero ir creciendo día a día, porque no quiero ser la misma que era antes, no quiero ser el mismo que era antes. Quiero ser alguien útil en los caminos del Señor. ¿Qué les parece si oramos y vamos terminando esto
Y si pueden esto después compartirlo, compártanlo porque también a veces es de beneficio. Pero si no tienen la primera parte, es preferible que compartan la primera parte y después compartan la segunda para que la gente entienda de qué estamos hablando. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos las infinitas gracias, Señor, porque podemos, un grupo de tus hijos y hijas, Señor, estudiar algo de la palabra, mi Dios del cielo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú abras el corazón y la mente de los que están escuchando esto, mi Dios del cielo, y que tengan el deseo de ir creciendo en tu palabra día a día, de que tengan el deseo, como la hermana Guillermina, de querer aprender para poder ella después explicárselo a otros. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongan en el corazón de mis hermanos y hermanas que están escuchando, mi Dios del cielo, que así como ellos dicen que te aman, que te lo demuestren con acciones, que comiencen un camino de subir escalones día a día en este camino de madurez espiritual. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas con cada uno de ellos, mi Dios del cielo, protegiéndoles, cubriéndoles con tu sangre, preciosa Jesús, cubriendo sus familias, su habitación, sus trabajos, sus alimentos, Señor, y todo lo que ellos tengan. Y en esta hora también te pido y te ruego, mi Dios del cielo, que tú proveas a aquellos que no tienen trabajo, que mantengas a los que tienen trabajo, que sanes a aquellos que están enfermos de cualquier enfermedad, incluyendo el COVID-19, que los levantes de sus lechos, si es tu voluntad, Señor, porque nuestra fe es pedirte que los sanes, porque esa es nuestra fe, mi Dios del cielo. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tengan compasión y tenga, Señor, a bien darle fuerza, Señor, a todas aquellas personas que están trabajando en los hospitales. Dale fuerza, Señor, a los personal de hospital, que hay días que les faltan sus fuerzas, levántales sus fuerzas, Señor. Dale las fuerzas del Espíritu Santo a aquellos, Señor, que están sacrificándose día a día por ayudar a todos aquellos enfermos. Ayúdanos, Señor, en la oración de las 3 de la tarde y la que vamos a comenzar mañana, Señor, en otro horario, para que juntos como iglesia tuya, como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, como la novia de Jesús, vamos a pedir todo, Señor, para que esta pandemia se termine lo antes posible. Oh, mi Dios del cielo, tú has permitido todo esto para que juntos, Señor, podamos estar orando, Señor, y pidiéndote y acercándonos, Señor, más a ti, porque antes ya no lo hacíamos. Estábamos alejados, estábamos descarriados, algunos ya ni siquiera hablaban de ti. Perdónanos, Señor, pero te ruego en el nombre de Jesús que nos levantes y que todo lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia nos sirva para el futuro, para poder predicar tu palabra, Señor, para poder enseñarle a otros quién eres tú, Jesús maravilloso, y el sacrificio grande que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Nos amaste primero. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Por eso nosotros te podemos amar, porque tú nos amaste primero. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de nosotros, Señor, y ayuda a todos mis hermanos y hermanas que hoy día mismo van a comenzar a dar pasitos, Señor, de avance y van a orar, aunque sea 1 o 2 o 3 minutos, Señor, y van a empezar a avanzar en la oración, van a comenzar a avanzar en la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, quédate con nosotros en nuestros sueños, que durmamos tranquilos. Y aquellos que están afligidos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que soluciones sus problemas, Señor, para que puedan el día de mañana decir que tú les solucionaste lo que ellos tenían, Señor, en problemas. Gracias, mi Dios del cielo, quédate con nosotros, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanas. Eso es todo, así que les agradezco que hayan estado conmigo. Solamente comunicarles que mañana comienzo un tiempo de oración a las 10 de la noche. Yo sé que ustedes tienen un programa a las 10 de la noche ahí, pero después ustedes lo pueden ver a otra hora.
a las 10 de la noche, los días lunes, martes, jueves, y los días domingos a las 9:30 de la noche. Por 15 minutos vamos a estar orando, pero vamos a estar orando con personas de otras congregaciones, no solamente con la congregación de nosotros, de nuestro ministerio, sino de distintas congregaciones, de distintas ciudades de Chile y hasta de distintos países. Tengo varios países que van a estar conmigo y van a estar también distintas ciudades, Antofagasta, San Fernando, acá, bueno, aquí Rancagua, tengo Lautaro, ¿cierto? Valdivia, tengo varios lugares y de Estados Unidos, de Colombia, tengo varios países también que van a estar conmigo orando en la pueden estar con nosotros a las 10 o por lo menos el domingo a las 9:30. Después pueden verlo. Yo le voy a decir a Rosita por último que los ponga en el grupo orando en otro horario. O bien ustedes pueden ir a mi perfil. Así que la que quiera ser amiga mía me pide solicitud de amistad y yo ahí la acepto para que pueda ver después mi perfil. La hermana Guillermina es amiga mía, así que ahí la voy a colocar en mi perfil. Ella también puede transmitirle, Rosita, Julia, también hay varios ahí que son amigos míos en Facebook y pueden después compartirle a ustedes estas oraciones. Van a ser de mucha bendición porque somos el pueblo de Dios de distintas congregaciones unidos en oración. ¿Por quién? Por esta pandemia. Para que el Señor ya termine luego esto, porque ya estamos aburridos, estamos cansados y queremos que esto termine luego. Amén. Que el Señor les bendiga, bendiciones, un abrazo grande, los quiero mucho.